Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Lady Restrepo, del curso de aprendizaje del grupo 951 y a continuación me dispongo para la evaluación final POA. Y para esto voy a iniciar entonces hablando acerca de algunos aspectos negativos y positivos de la tarea 1, 2 y 3. Entre los aspectos negativos yo encuentro que algunas lecturas no eran un estímulo muy significativo que llevara a un deseo de aprender más, pero no eran en sí todas las lecturas, sino algunos apartes. Sin embargo, entre los aspectos positivos, entonces puedo destacar el hecho de que las lecturas en su mayoría estaban enfocadas en una enseñanza que iba hacia la práctica. Y cuando íbamos realizando las fichas, entonces podíamos hacer un análisis y poner en contexto cada situación, lo que permitió un mejor aprendizaje. En la tarea 1 hay una pregunta. ¿Cuál considero que es el aporte del aprendizaje en el desarrollo de los individuos? Bueno, allí podemos partir entonces de una premisa y es que el aprendizaje es un proceso que nos ayuda a cambiar muchas de nuestras estructuras conductuales, pero también cognitivas. Y el aprendizaje entonces es indispensable para que podamos adquirir conocimientos, para que todo sujeto pueda ir adquiriendo conocimientos, destrezas, habilidades y pueda tener unos cambios cognitivos, unos cambios conductuales, como ya lo había mencionado, y que también el aprendizaje entonces posibilita el que podamos ser creativos, el que podamos motivarnos para alcanzar nuevas metas, entre muchas otras cosas. En el aprendizaje existen varios estilos de aprendizaje y varios autores que hablan acerca de esto, pero yo voy a hablar de tres autores que me llamaron mucho la atención y entre estos está David Cole, que habla de 4 estilos de aprendizaje, como es el divergente, el asimilador, el convergente y el acomodador. Él habla acerca de estos estilos haciendo énfasis en que todas las personas aprendemos de manera diferente y por ejemplo hay personas que realizan lluvias de idea, otros requieren planificar, otros aprenden mediante ensayo y error, pero el aprendizaje se logra entonces mediante la práctica, la experimentación y el descubrimiento por medio de los sentidos. Entonces, este estilo de aprendizaje está basado en la experiencia. También tenemos a los esposos Rita y Kenneth Dunn, quienes en sus estilos de aprendizaje hablan de unos factores incluidos en su modelo que son los procedentes de los estímulos ambientales, pero también unos que son procedentes de los estímulos emocionales. Ellos hablan también de un aprendizaje individual, en parejas, en grupos pequeños, en equipos, con expertos y en entornos variables. O sea que podemos aprender no solamente a manera individual, sino también en grupos y en muchos entornos. De muchos entornos, entonces podemos extraer conocimiento. Ellos concretan 3 estilos de aprendizaje, o sea que las personas podemos aprender de manera visual, hay personas que aprendemos más fácil de manera visual, otros de manera auditiva, otros tocando o haciendo, o sea, el táctil o kinestésico. Y están basados en canales de percepción de información. También tenemos a Carl Jung, quien propone un modelo de estilo de aprendizaje que involucra la personalidad con los procesos de aprendizaje. O sea, que él habla de esos rasgos de la personalidad y basado en eso, entonces, dice que podemos aprender dependiendo también de esos rasgos de personalidad que poseemos. Sus aportes giran en torno a los tipos psicológicos de personalidad y permiten establecer una conexión entre los estilos de aprendizaje y las relaciones interpersonales. Estos estilos de aprendizaje entonces también están basados en la experiencia. Son muchos autores también que aportaron en torno al aprendizaje. En el siglo XVI, Juan Vives, con procesos de percepción y memoria en el proceso educativo. En el siglo XVIII y XIX, Pestalozzi
en el aprendizaje por observación, Herbart en el aprendizaje significativo, y en 1880 a 1900 en Europa, entonces es el comienzo de la psicología de la educación, donde Binet, Hunt y Galton hacen también sus aportes en cuanto al aprendizaje. También tenemos que en 1900 a 1908, también en el nacimiento de la psicología de la educación, Tourniquet hace su aporte con el paradigma conexionista y también hace su aporte. En los Estados Unidos, James, Hahn, Dewey, Cattell también hacen sus aportes y también en el comienzo de la psicología de la educación. En 1920, la Gestalt entonces corregía los extremos del conexionismo y del conductismo, y el psicoanálisis se proyectó sobre todo en la orientación de algunos temas educativos centrales. En el siglo XX, Piaget entonces hace su aporte con la teoría genética, Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, Brunner en el aprendizaje por descubrimiento, Ausubel en el aprendizaje significativo y Gagné en las condiciones del aprendizaje, que está muy relacionado con el enfoque cognitivo y constructivista. Y el cognitivo conductual en el siglo XX con Albert Bandura en el aprendizaje social. También tenemos que el conductismo tuvo también un aporte muy significativo en el siglo XX con Watson, considerado el padre de la psicología conductual, Skinner con el condicionamiento operante, Pavlov con el condicionamiento clásico, Tourniquet con el conexionismo, como lo habíamos mencionado, y Gautier en el aprendizaje asociativo. También tenemos a Tolman y a Hull. Y en el siglo XX también el humanismo con Abraham Maslow en las necesidades de actualización o la pirámide de Maslow, como la conocemos, esa pirámide de necesidades, y Carl Rogers con el aprendizaje experiencial. Entonces estos son algunos de los autores que contribuyeron con el aprendizaje. Bueno, aquí tenemos entonces unas conclusiones, podemos llegar a unas conclusiones, y es que el aprendizaje es fundamental en la vida de todo individuo y cada uno tiene su propia forma de aprender. Cada sujeto recibe constantemente información a la que le da sentido y con la que construye una base para nuevos saberes, habilidades, conceptos, etc. Como menciona Gamboa 2017, abro comillas, conocer y aprender son un fenómeno complejo, abarca diversidad de miradas e implica reconocer que no todos aprenden de la misma forma. Cierro comillas, página 67. Es también a través del aprendizaje que se pueden adquirir habilidades para la vida, pero es importante reconocer que muchas veces el aprendizaje que se posee no es el ideal ni está bien fundamentado para convertirse en la base de nuevos saberes. Por tanto, es necesario desaprender y adquirir el aprendizaje correctamente. Dentro del aprendizaje es de resaltar esos conocimientos previos con los que se construyen unos nuevos. Para Ausubel, 1978, las creencias y conceptos pueden servir de anclaje para nuevos conocimientos cuando estos son correctos. Eso significa que el sujeto tiene la capacidad de aprender durante toda su vida. Además, un conocimiento lleva a uno nuevo. En cuanto a la experiencia de retroalimentación, cuando un individuo es retroalimentado adecuadamente durante determinado aprendizaje, eso sugiere que el nuevo conocimiento estará bien fundamentado para seguir construyendo adecuadamente. Además, la retroalimentación implica cambios en el proceso de aprendizaje, ya que se pueden modificar conceptos que están errados por nuevos conceptos acordes a lo que se está aprendiendo. A manera personal, la retroalimentación fortaleció mi aprendizaje, pues de esta manera pude entender cuando tenía algo mal hecho, que necesitaba unos cambios, y esos cambios que partían de los conceptos errados que yo pudiera tener, pero también pude corroborar esos conceptos que estaban bien fundamentados sobre los que podré seguir construyendo nuevos aprendizajes. Bueno, aquí tenemos entonces las referencias y les agradezco mucho por su atención.